Yo sé que todos acá compartirán la idea de que, y así ha sido de un modo u otro expresado ya, de que la partida de Aldo nos dejó a todos un poco huérfanos. Un poco huérfanos de esa orfandad de los afectos, de esa orfandad de la amistad, digamos, a la que una personalidad como la de él, increíblemente generoso, increíblemente cuidadoso de las relaciones humanas, hacía que uno pudiera establecer ese tipo de vínculo relativamente rápido y con absoluta prescindencia de las cuestiones de edad, de las cuestiones de jerarquía. Pero también nos dejó huérfanos de la orfandad de la acción, de la orfandad de la política, de la orfandad de la intervención. Estas características que han sido aquí mencionadas sustantivamente. Y si la primera orfandad, la del cariño, nos deja cierta congoja y tiene que ver, para usar una metáfora tanguera, de un campo en el que Aldo era particularmente dedicado, digamos, si esa orfandad nos duele en el zurdo, la otra orfandad, la orfandad de la política, nos duele, y permítame la licencia, en la zurda. Nos duele en el espacio del progresismo, nos duele en el espacio de todos aquellos que están interesados en defender los intereses nacionales y populares, en ese conjunto amplio de voluntades que con distintas adscripciones y afinidades políticas específicas, de algún modo tratamos de estar y de pelear por una Argentina independiente y por una Argentina más justa de la que tenemos. Y pensando en ese tipo de sentimientos y de sensaciones, a mí se me ocurrió tomar 2 o 3 elementos del diagnóstico económico que hace el gobierno actual sobre la situación argentina y de algún modo recuperar algunas ideas de Aldo para evaluar ese tipo de diagnóstico. Voy a ser muy, muy rápido, muy sintético y muy por arriba, digamos, ¿no? Pero en cierto sentido, este gobierno nos viene diciendo ya de algunos meses que la inflación es un problema importantísimo de la Argentina y que las raíces de la inflación están en un exceso de dinero de la economía y que este exceso de dinero tiene que ver con un exceso de gasto público. Y ahí vamos con un conjunto de medidas en esa dirección. También este gobierno nos ha dicho que los problemas de competitividad de la economía argentina tienen que ver con un costo alto de la mano de obra, con una institucionalidad laboral que pena la rentabilidad de las empresas y que por lo tanto afecta el proceso de inversión, y que a ese efecto es necesario, y se hizo necesario, provocar una devaluación de modo de reducir los costos argentinos en términos internacionales y volver supuestamente a nuestra economía más competitiva en el escenario mundial. Y finalmente también este gobierno nos ha dicho que es hora de volver a donde efectivamente tenemos ventajas, es hora de olvidarnos de las aventuras industrialistas en sectores que no tendrían efectiva capacidad de desarrollo en el marco de nuestra estructura económica, y es necesario volver a una estructura productiva liderada fundamentalmente por un predominio de los sectores vinculados a las ventajas naturales y demás. Aldo, en sus 60 años de producción, ha hecho aportes muy interesantes para discutir estas cosas. Junto con otros, Carlos Díaz Alejandro, Oscar Brown y varios más, Aldo ha construido, y el doctor Julio Orivela, recientemente fallecido también, Aldo ha construido una teoría estructuralista de la inflación. Y en esa teoría estructuralista de la inflación,
lo que queda claro es que las causas últimas de ese fenómeno no son causas monetarias, por más que se exprese de ese modo, sino que están vinculadas a distintas rigideces, rigideces de oferta, rigideces de algunos precios a la baja, el predominio en Argentina de las exportaciones vinculadas a los bienes salarios, el papel de la puja distributiva, etc. Cuando uno se recuesta en esas enseñanzas de Aldo y otros colegas, queda muy claro que la hipótesis oficial actual sobre la inflación es una hipótesis débil, y por eso también es débil la política antiinflacionaria que se está siguiendo en términos de sus efectos. Digo débil para contrarrestar esos efectos, pero al mismo tiempo perjudicial, perniciosa, perversa, para provocar otros que tienen que ver básicamente con transferencias distributivas. Aldo también contribuyó decisivamente a una idea que está bastante formalizada en la heterodoxia del pensamiento económico argentino desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con los efectos recesivos de una devaluación. No solo recesivos, sino también regresivos. Porque una devaluación genera, y así lo planteaba Aldo en distintas contribuciones, genera una redistribución de ingresos a favor de sectores que tienen una menor proporción a consumir, eleva fundamentalmente los costos de ciertos sectores que tienen una fuerte propensión a importar, digamos, y al mismo tiempo no necesariamente estimula, a partir de ciertas características de insuficiencia dinámica que tienen los sectores de ventajas naturales, no necesariamente estimula el crecimiento de un modo sostenido. Y respecto al tercer punto, el punto de volver a los precios correctos de la economía, reinstalarnos en nuestro sendero natural asociado a la explotación de los recursos naturales de los que disponemos en diversidad y cantidad, también hay contribuciones significativas de Aldo, y algunas de estas han sido mencionadas ya en esta mesa, en términos de la naturaleza de la estructura económica que es capaz de soportar un proceso de desarrollo con inclusión a lo largo del tiempo. Y el papel que juega la demanda, y en particular el papel que juega el Estado como creador de la demanda y como coordinador de la demanda para ese cambio estructural. Y de la necesidad de asociar el desarrollo a la emergencia y el sostenimiento de sectores dinámicos, tanto desde el punto de vista de lo que uno podría llamar una dinámica en términos de eficiencia keynesiana, del crecimiento de la demanda, sectores de demanda dinámica, tanto a nivel del mercado interno como a nivel del mercado internacional, pero también acerca de lo que llamamos los economistas una eficiencia schumpeteriana, digamos, es decir, aquellos sectores que son capaces de generar externalidades positivas para el desarrollo. Si Aldo estuviera en estos momentos con nosotros, seguramente estaría haciendo algunos comentarios respecto de la situación actual basada en estas enormes contribuciones teóricas desarrolladas a lo largo del tiempo. Aquí se han mencionado dos conceptos importantes de la producción de Aldo Ferrer. Uno, la idea de vivir con lo nuestro, y aquí ya ha sido explicado sustantivamente, y Matías lo ha hecho con claridad, que eso no necesariamente tiene que ver con una situación de aislacionismo, sino con una situación de maximización del aprovechamiento de las capacidades nacionales. Y la idea de sustituir el futuro, que es una idea, llamémosle así, más reciente, más moderna de Aldo, que es también una muestra de cómo Ferrer fue capaz de ir ayornando su pensamiento y sin salirse de su cauce principal, ayornando su pensamiento en función de los cambios notorios, inevitables, en la constitución de la economía mundial, en la forma de gobernanza de la economía mundial, en la naturaleza del cambio tecnológico predominante, etc. Y la idea esta del sustituir el futuro va precisamente en esa dirección, va precisamente en la dirección de ser capaces de ver al desarrollo como un blanco móvil y generar
las capacidades nacionales para enfrentar la tarea del cambio estructural necesaria para acometer ese desarrollo. Paulita hacía mención recién del libro del 74 y la contribución que escribimos con Fernando Peirano para este número de la revista de Voces en el Fénix está basado precisamente en ese texto. Es un texto que Aldo lo edita en el 74 sobre la base de 3 o 4 conferencias que había pronunciado e incluso de algunos trabajos de consultoría que había hecho para organismos regionales en América Latina entre el 72 y el 74. Y lo que marca son 3 cosas. Una es las debilidades existentes en el sistema de producción y aplicación del conocimiento, la necesidad de que para remontar esas debilidades exista una planificación integral y explícita, y la idea de las políticas de ciencia y tecnología no solo como eventuales inventoras de futuro, sino como validadas socialmente solo en tanto y en cuanto sean capaces de contribuir a una estrategia de desarrollo nacional y de desarrollo inclusivo. Claro, en el tiempo en que estas tesis son formuladas, finales de los 60, principios de los 70, había un conjunto de personas, entre las cuales se incluía Aldo, pero podemos mencionar a Barsasky, a Amílcar Herrera, a Jorge Sábato, que ya discutían la centralidad de la planificación científica y tecnológica para un desarrollo independiente. Y en ese escenario, en el escenario de fines de los 60, principios de los 70, esa tarea no solo parecía necesaria, aparecía urgente, digamos. América Latina era ya un continente con enormes recursos, buena parte de ellos desaprovechados, y con una enorme desigualdad de ingresos, con una enorme inequidad. Y la planificación científica y tecnológica estaba vista precisamente para maximizar el aprovechamiento de esos recursos, por un lado, y para ser capaces de achicar, de ajustar esas brechas de igualdad para sociedades más sostenibles en el tiempo. Todos sabemos lo que pasó después en la región, de mediados de los 70 en adelante. Esos diagnósticos fueron violentamente, y no uso la palabra violentamente de un modo meramente retórico, fueron violentamente desplazados en la mayoría de los países de la región por golpes de estados cívico-militares. Y las cuestiones del desarrollo, en términos de lo que la profesión de economía fue marcando como ideas predominantes, fue siendo desplazada por algunas recetas institucionales más o menos generales que todo el mundo debería seguir, y por el predominio de la macroeconomía de corto plazo, fundamentalmente. Y así tuvimos aproximadamente unos 20 años o más, 25 años de predominio neoliberal bajo sus distintas formas, donde estas discusiones no tuvieron sentido. Por eso es importante el papel que jugó el Plan Fénix a finales de los años 90 y que fue marcado en esta intervención con la que Abraham nos recordó la presencia de Aldo entre nosotros, porque el Plan Fénix claramente fue capaz de entender que había que volver a instalar la discusión del desarrollo en nuestra región. Y encontró fertilidad política en los cambios que se suscitaron en la región, en varios países de la región, desde finales de los años 90 o principios de los 2000 en adelante. Encontró fertilidad política en lo que fue el colapso del neoliberalismo y de su práctica en la región. Y ahí las tesis del 74, actualizadas en función de los cambios necesarios, como decía hace un rato, en la constitución de la economía mundial y en la percepción de lo que son las formas de gobernanza de la economía mundial, siguen siendo absolutamente vigentes. En ese texto, Aldo diferencia las políticas explícitas de ciencia y tecnología de lo que él llama las políticas implícitas, en la cual aquellas otras actúan.
Y a mí me parece que ese es un concepto decisivo para entender también la coyuntura actual. Si las políticas implícitas, como él las llamaba, las que no eran formalmente de ciencia y tecnología, son políticas que generan redistribución regresiva de ingresos, son políticas que generan sendero de crecimiento no sustentable, son políticas que privilegian fundamentalmente a sectores que ocupan poca mano de obra y que no son capaces de generar ni puestos de trabajo ni condiciones de trabajo sustentables y deseables, por más que se haga formalmente políticas de ciencia y tecnología, estas van a quedar esterilizadas en ese marco de incentivos no favorables. Una cosa es un Ministerio de Ciencia y Tecnología en el marco de políticas macroeconómicas que favorecen el crecimiento y la redistribución de ingresos, y otra cosa es un Ministerio de Ciencia y Tecnología en el marco de políticas macroeconómicas y políticas industriales que favorecen la regresividad distributiva y la ultraespecialización productiva. Y creo que desde esas enseñanzas, desde esas tesis de Aldo Ferrer, tenemos que ser capaces de construir nosotros una reacción a esta nueva sentido común que parece estar imponiéndose entre nosotros. Debemos rescatar la figura de Aldo y hacernos fuertes en la batalla cultural para volver a revertir ese sentido común dominante que nos aleja del sendero de desarrollo. Gracias.